8:02, continuamos con más de Entre Noticias, totalmente en directo por Globovisión, nuestra cuenta de Twitter disponible para ustedes, @EntreNoticiasGB. En este segmento del programa estaremos conversando sobre la conformación del Comité de Postulaciones Judiciales en la Asamblea Nacional, que ya está totalmente constituido. Son 6 ciudadanos junto a 5 diputados que tendrán la difícil tarea de seleccionar 12 magistrados, que en principio eran 11, sin embargo, por el fallecimiento de uno de los magistrados, aumentó a 12 el número de, jueces que estarán o que conformarán también el ente judicial. Está con nosotros Alfonso Marquina, diputado de la Asamblea Nacional por Primero Justicia, para conversar sobre este tema. Bienvenido y gracias por acompañarnos. Muy buenos días, gracias por la invitación. Efectivamente, por supuesto, Venezuela conoce que viene este proceso realizándose incluso desde el mes de abril, todo lo que es la conformación y designación a través de las diferentes sesiones de la Asamblea Nacional de ese comité que tendrá, como dijimos, esta tarea. ¿Cómo ha sido ese proceso? ¿Cómo se ha desarrollado desde la sede de la Asamblea Nacional? Mira, como lo del país se enteró, nosotros no votamos la conformación de ese comité. No votamos porque aquí se ha venido fraguando un fraude a la Constitución ya desde algunos años atrás. Cuando se aprobó la Constitución Nacional en el año 99, la intención del constituyente era que todos los poderes públicos fueran designados por una mayoría calificada. ¿Con qué intención? Con la intención de que gozaran del mayor consenso, de la mayor credibilidad, la mayor confianza de todos los venezolanos. ¿En cuánto consiste la mayoría calificada? Las 2/3 partes, que serían 110 diputados. Ahora bien, en la Constitución hay, a lo que yo considero a mi juicio, una omisión del constituyente, porque en el texto constitucional no dice de manera expresa que para el Poder Judicial se necesita la votación calificada. Más en los demás poderes públicos sí lo establece. Pero cuando tú lees el diario de debates del constituyente, ves que la intención del constituyente era que también el Poder Judicial fuese designado por mayoría calificada. Tan es así que en la primera ley orgánica del Tribunal Supremo, que se aprobó en el periodo 2000-2005, quedaba establecido de manera expresa que la designación se hacía a través de la votación calificada, 110 diputados. En el periodo 2005-2010, cuando estuvo ausente de la Asamblea Nacional la Alternativa Democrática, modificaron esta ley. La modificaron con la intención de cometer fraude a la Constitución. No solo eliminaron la votación calificada, sino que también hicieron modificaciones a los requisitos con la intención de justificar todos aquellos adefesios que se cometieron en la designación de estos magistrados. Hoy, ese comité fue designado con una mayoría simple, y fue con una mayoría simple porque sencillamente las personas que se designaron a nuestro juicio no reúnen unos requisitos que son indispensables, que es el de la autonomía, el de la independencia para formar parte de ese comité. ¿Qué quiero decir con esto? Que a pesar de que puedan tener o no las credenciales profesionales, hay elementos como la dependencia o la militancia en un partido político que lesiona seriamente la actuación de un venezolano en este tipo de comité. Pero también hay elementos como la relación laboral, es decir, que genera una condición de dependencia, de subordinación de algunos de estos miembros con la propia Asamblea Nacional. Por eso nos opusimos, señalamos ante el país que esa no era una designación en consenso y que por lo tanto nosotros hacíamos nuestras observaciones de fondo. Por ejemplo, ahí fue nombrado el señor Luis Alberto García Flores. El señor Luis Alberto García Flores es empleado de la Asamblea Nacional. Yo me pregunto si los venezolanos, entendiendo el talante antidemocrático, autoritario de este gobierno, que ha utilizado mecanismos fascistas como la lista Tascón, pueden pensar que este venezolano pueda actuar con autonomía y con independencia a la hora de cumplir su función. Sin embargo, en la ley del Tribunal Supremo de Justicia está establecido que no deben tener ninguna vinculación política estos miembros de lo que es el Comité de Postulaciones de la Ciudadanía. Te pongo otro ejemplo rapidito. La señora Celeste Josefina Liendo, quien fue también designada como miembro principal, es a su vez abogada y secretaria de la Comisión de Política Interior. Es decir, es la secretaria de la comisión que preside el señor Elvis Amoroso, quien también funge como presidente del Comité Judicial. Entonces ahí ya
hay una lesión a la confianza, a la credibilidad de lo que van a ser las actuaciones de estos venezolanos, y así lo dejamos nosotros señalado. Ahora, con respecto a lo que establece la ley, fíjate tú, aquí tengo lo que establece la Constitución en su artículo 263 y lo que fue la reforma, el artículo 37 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Por ejemplo, te dice la Constitución ser jurista de reconocida competencia. En la modificación que hicieron en el año 2010, pusieron ser abogado o abogada de reconocida honorabilidad. Es decir, abogado y jurista son dos cosas distintas. Por supuesto que para ser juristas tienes que ser abogado, pero además requieres de otras condiciones, como una experiencia laboral, como incluso la publicación de trabajos, de investigación en el área jurídica, que no reúne un abogado. Correcto. Es decir, cuando tú colocas abogado, puede ser un abogado recién graduado o un abogado que tenga mucho tiempo de graduado, pero que nunca haya ejercido. Pero aquí vienen, digamos, en el caso, sus por ejemplo, reclamos. Quisiera saber por qué en el momento de la selección entonces de este comité no hubo la participación completa de los diputados, digamos, de la oposición a este comité judicial como tal. Porque entonces en el proceso no se evitó entonces que quedaran personas pertenecientes con cargos públicos, digamos, relacionados con la Asamblea Nacional. Precisamente porque cuando tú haces la preselección, lo que tienes es que evaluar que cumpla con los requisitos para ser miembro de ese comité. ¿Cuáles son esos requisitos? Ser venezolano, mayor de 35 años de edad y no tener antecedentes penales. Ahí se hizo esa evaluación, se revisó, ¿es venezolano? Efectivamente es venezolano. ¿Son mayores de 35 años de edad? Efectivamente son mayores de 35 años de edad. ¿Tienen antecedentes penales? De los 48 que aspiraban, 3 aparecieron con antecedentes penales, por supuesto, automáticamente fueron excluidos. Ahora, la votación... Por supuesto, el CICPC pasó la lista de los 45 se revisaron los 48 y 3 salieron con antecedentes. Esos 3 fueron automáticamente excluidos por el comité y eso lo recoge el informe. Ahora, en la Asamblea Nacional, en la plenaria, se hace una evaluación más que cualitativa de estos ciudadanos. Y ahí sí evaluamos las condiciones que garanticen la independencia, la autonomía, la transparencia en el ejercicio de sus funciones y es donde hemos venido haciendo esos señalamientos. Fíjate tú, para continuar con lo que es el fraude constitucional, con la ley orgánica del tribunal. Se dice, por ejemplo, en la Constitución, ser profesor titular. Y en la ley que aprobaron dice, bueno, ser profesor. No es lo mismo ser profesor titular, como establece el constituyente, que se refiere al término establecido en la Ley Orgánica de Educación, que es digamos, el escalafón más alto del ejercicio docente. Tú empiezas como profesor instructor, luego tienes que tener una cantidad de años, presentar un trabajo de grado, presentar unas evaluaciones o concursos de oposición y vas ascendiendo. Bueno, el último grado es el de profesor titular. Aquí lo sustituyen con el término profesor. Hay otro elemento. Ahora, ¿cómo no se pueden corresponder la Constitución Nacional con esta ley del Tribunal Supremo de Justicia? Porque hay estas discrepancias. ¿Y cómo puede entonces corresponderse o establecerse lo que se encuentra en la ley? Porque con esta violación se minó el Tribunal Supremo de Justicia, más que con magistrados, con unas especies de gendarmes políticos, con unas especies de militantes judiciales de un partido político que los has visto gritar consignas, hacer señalamientos. Nosotros impugnamos o solicitamos la nulidad de esta reforma. Hasta este momento estamos esperando la respuesta del tribunal. Por ejemplo, la ley orgánica que se aprobó en el periodo 2000-2005 establecía no poseer militancia política conocida. Ellos eliminaron eso con el término renunciar a la militancia. Eso lo hicieron con la intención de justificar aquellas designaciones como la de personas que eran miembros de la dirección política del partido de gobierno, pero que además ejercían cargos de representación popular, eran diputados. Denuncia que en este comité presente hay personas que participaron en alguna militancia política. Pero por supuesto, yo hice una evaluación de todas las personas que se inscribieron y ahí pude determinar las militancias políticas de casi todos ellos. Aquí está el estudio. Hay personas incluso que son miembros de la estructura del Partido Socialista Unido de Venezuela. Hay personas que están autorizadas para postular, para
a inscribir candidatos en los procesos internos del partido de gobierno. Y eso es lo que estamos señalando. Mira, la oposición no quiere tener militantes de ningún partido. Es decir, aquí en esta lista, cuando el señor Cabello decía, ¿dónde están los de los partidos de la MUD? No, es que nosotros queremos actuar con apego a la Constitución. Ahí no hay ningún militante ni de Primero Justicia, ni de Acción Democrática, ni de COPEI, ni de ninguno de los partidos que formamos parte de la Mesa de la Unidad. Pero tampoco podemos aceptar que hayan militantes de otra organización. Pero ya está constituido el comité de postulaciones. Está constituido y vamos a seguir ¿Cuáles serían ustedes sus acciones entonces para vigilar que este proceso sea transparente? Precisamente nuestra presencia constante, permanente, con un carácter de denuncia, para que el país y el mundo se entere de cualquier desviación, de cualquier exceso o de cualquier pretensión de seguir contaminando los poderes públicos con funcionarios sujetos o subordinados a líneas políticas. En el caso de este comité de postulaciones, ¿cómo se realiza la elección de los próximos magistrados? Sabemos que es un proceso totalmente público que debe ser, para valga la redundancia, publicado a través de la prensa nacional, la convocatoria a los próximos magistrados. Nosotros no solo estamos hablando de que se publiquen las convocatorias, sino que tal como establece la Constitución, todas las actuaciones de la Asamblea Nacional en cualquiera de sus instancias son de carácter público. Ojalá el Gobierno Nacional permita la presencia de todos los medios de comunicación para que los venezolanos puedan ser testigos directos. No esperen que alguien le cuente, sino que vean todo lo que es el proceso de selección, lo que son las entrevistas, lo que es el proceso de discusión a la hora de elaborar el baremo que tenemos que elaborar, a la hora de la revisión de las credenciales presentadas para cada uno de ellos. Porque mira, lo que nosotros tenemos que evitar es que con este tipo de fraude, que se busca más una subordinación o un compromiso, ha permitido que personas como Eladio Aponte Aponte hayan llegado a ser magistrados. Hoy el gobierno pretende deslastrarse de esa responsabilidad, pero quien llevó a Eladio Aponte Aponte, alguien cuestionado, vinculado con el narcotráfico, a ser magistrado, fue precisamente el gobierno con estas pretensiones de privilegiar la militancia política por encima de las credenciales y de los requisitos que exige la Constitución para que transmitan confianza a todos los venezolanos. Esa misma designación, cuando se eliminó la militancia política, permitió también que el tristemente célebre señor, hasta ese momento diputado, Luis Velázquez Alvaray, llegara a ser magistrado del Tribunal Supremo de Justicia. Entonces nosotros, insisto, no queremos tener magistrados de la oposición, pero tampoco podemos permitir o lo vamos a denunciar con toda nuestra fuerza si se pretende seguir imponiendo militantes de los partidos políticos para seguir practicando la judicialización en Venezuela. Ahora, ustedes denuncian, por supuesto, que algunos de los del comité como tal de postulaciones pertenecen a una militancia, pero ustedes tuvieron también la oportunidad de proponer, también candidatos a este comité de postulaciones. El presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, denunció la poca participación por parte de la oposición en este proceso. Vamos a conversar qué fue lo que ocurrió ahí en la próxima parte. Hacemos una pausa aquí en Entre Noticias y continuamos hablando con el diputado Alfonso Marquina sobre la constitución del comité de postulaciones judiciales. Ya venimos con más.